Cuando la gente piensa en Phoenix, lo primero que viene a la mente son sus rascacielos, centros comerciales y barrios modernos como el Downtown, Scottsdale o Tempe. Pero ¿qué hay más allá de las luces de la ciudad? Bueno, pues muy cerca, ocultos en el desierto y las montañas, existen pueblos llenos de historia, cultura y tradición. Lugares que muchos desconocen, pero que cuentan la verdadera historia del viejo oeste. Hoy estaremos conociendo un pueblo vaquero con un pasado minero y un espíritu que se ha mantenido vivo con el tiempo. Exploraremos sus calles, sus historias y todo lo que lo hace único. Acompáñanos en este viaje al corazón del oeste. Muchachos, sean bienvenidos a Weekend Bear. Un saludo muchachos y bienvenidos a otra aventura de Vibra Viajando. Acompáñame que hoy tenemos una gran aventura. Vamos a estar visitando el maravilloso estado de Arizona. Quisimos escoger un tiempo mejor, pero bueno, es lo que toca porque vamos a estar asistiendo a un concierto que quiero tachar de mi lista de, como dicen los americanos, de bucket list, la lista de deseos que tengo que cumplir. Así que tenemos 5 horas de camino hasta Arizona. Estamos desde madrugada bien temprano levantados porque yo tengo una mala suerte. Llevo 3 días trabajando en el carro, tratando de dejarlo listo. Y casualmente todo lo malo viene junto. Se rompió el rodamiento delantero, a los 2 días se rompió el rodamiento trasero. Al final dije, bueno, quizás el viaje se me vaya a caer. Pero bueno, gracias a Dios y a mí, porque yo soy mi propio mecánico. Ya tenemos listo al niño, limpiecito, lavadito y sobre todo completamente funcional. Arreglado, cambiado aceite, todos los fluidos, nuestros cafecitos que no pueden faltar y un poco de comida para ahorrarnos un poquito de billetes. Y tenemos al acompañante. Pero tú no vas a ir con el sombrero ese en la cabeza, ¿no? Sí. No, conmigo no vas así. Para que no me dé sol dentro del carro. No, pero conmigo tú no vas a ir así. Aquí no te montas, quítate el tareco ese en la cabeza. Bueno muchachos, nos vemos al camino. Les enseño un poco más de esta ruta que es preciosa. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. Bueno, pues hicimos una paradita técnica. Ya llevamos hora y más o menos 40 minutos de camino en Kingman, Arizona, un pueblecito que ya tenemos que desviarnos hacia Flagstaff. Y aquí compramos unos snacks para desayunar. Los protein shake, ¿no? Y eso no, Blueberry muffin. ¿y eso no sabe a rayos? No. ¿Qué tú sabes si no lo has probado? No vas a ver mal que lo aquí. Vamos comiéndolo aquí fuera del carro. Sí. Bueno, pues entonces vamos a coger un snack rápido que no hemos desayunado. Este lugar, sí, a mí una de las cosas que más me gusta de los road trips, sobre todo por esta parte de la costa oeste, es la cantidad de pueblitos que hay desiertos, bastante interesantes. Hay muchas tabernas estilo oeste, hasta para tirarse fotos, o su cervecita para si quieres refrescar. El que no sea chofer designado puede tomarse su cervecita. Y entonces pues así vamos camino hacia Phoenix, Arizona. Todavía nos quedan 3 horas 40 minutos de viaje andando. Pues ya hicimos cambio de chofer para descansar un poco. Me acosté a la 1 de la mañana y a las 4:30, casi 5 ya estábamos
cambiando el aceite del carro a esa hora para salir. Así que me toca descansar un poquito. Es increíble, pero uno en la posición de copiloto, aunque no te duermas, descansa, porque el manejar sí da su tensióncita. Sobre todo cuando tenemos 5 horas y media hasta llegar a Phoenix. Que me da gracia que nosotros, para esas distancias para nosotros en Cuba eran normales. Cuando a veces íbamos a la capital, eran 6 horas para allá y 6 horas para acá. O sea, y tú le dices a cualquiera, no, porque me voy para Phoenix, pero te vas manejando. Sí, me voy manejando. Pero tú vas a manejar 5 horas para allá. Pues sí, 5 horas, eso no es nada sobrehumano. ¿Y te vas a ir en el carrito viejo? Pues sí, también me voy a ir en el carrito viejo. Porque confío en el muchacho, se ha portado muy bien, ya lleva conmigo 3 años, llegando a las 250,000 millas, y hemos compartido muchísimas aventuras, y si Dios quiere vamos a seguir compartiéndolas. Así que proseguimos camino. Que pasamos por un cartel que te anuncia los precios del combustible. Cada vez que pasas por un service center, tienen el precio en cash y el precio por tarjeta. Y bueno, como nosotros venimos de Cuba, allá la gasolina tiene un precio, cuando lo suben nunca baja. Eso es así, no importa que el petróleo esté arriba, que el petróleo esté abajo, eso ya subieron y ahí se quedó. Y en el mismo cartel que le pasamos ahora por la carretera, que veíamos el precio de la gasolina, automáticamente cada 2 o 3 segundos el precio iba bajando o subía y bajaba y subía. Es una cosa increíble, caballero, como esos mismos relojes que te venden que te anuncian el precio de las gasolineras, trabajan directamente con el precio actual del combustible del estado, que por supuesto en cada estado también es más barato, más affordable. Ahora en Nevada estaba el galón de gasolina a $3.80 aproximadamente, y ya estaba viendo en Arizona que está como entre $3.20 y $3.30. Así que un detallito interesante. Y aquí tenemos ya nuestra salida 71 para Phoenix. Esta carretera es preciosa, muy escénica, ya que como tiene mucha altura, es una cantidad de montaña. Pero sin duda, mi estación favorita para viajar esta carretera es invierno. Todo esto se ve cubierto de nieve, precioso, maravilloso. Ya hacia allá queda una de las rutas escénicas más bonitas de los Estados Unidos, se llama la 89A, que va rumbo a Sedona, que es una de las maravillas, uno de los lugares que tenemos pendientes en nuestra lista de visitas próximas, si Dios quiere. Seguimos camino, tenemos todavía 3 horas de camino. Ya vamos viendo ya el cambio de paisaje, ya vemos mucho más verde. Como ustedes saben, en Arizona hay mucha montaña, pero no precisamente de largos árboles. Pero esto que ven aquí en la carretera es uno de los iconos de las cosas más simbólicas que tiene Arizona. Una de ellas, de hecho la más conocida, me imagino que muchos de ustedes saben que Arizona es conocido por el Gran Cañón del Colorado. Le dice el Gran Cañón del Colorado porque es una de las muestras más emblemáticas y importantes de cómo la naturaleza, el poder de la naturaleza, que el río Colorado escarbó miles y miles y miles de toneladas a través de los años y hizo esa maravilla que, si Dios quiere, también vamos a estar visitando pronto. De hecho, Arizona se conoce como el estado, en las mismas placas de los vehículos dice Arizona, el estado del Gran Cañón. Y la segunda es el saguaro, que es el que les estuve mostrando, que es la especie de cactus, uno de los más grandes del mundo, alcanza una enorme cantidad de metros. Vamos a estar también visitando algunos lugarcitos importantes en Arizona que nos muestran muchas de estas especies, así que manténganse por ahí.
otra cosa que les quería comentar, muchachos. No sé si se dan cuenta, si pueden ver que todos los carros vienen con las luces puestas. Y bueno, pues resulta que un poco más atrás hay un cartel que dice que son obligatorias incluso durante el día usar las luces de carretera. Me causó bastante curiosidad porque aunque sea de día, yo dije, ¿para qué usarla? Estuve viendo en internet ahora, bueno, cuando me dejó revisar, porque también en la mayor parte de toda esta zona no hay internet, así que tienen que venir bien preparados, confiar en sus carros de gasolina, sus gomas de repuesto, o sea, tener todo en orden, o tener servicio de carretera, pero bueno, si no tienes cobertura igual te va a ser bien difícil llamar. Bueno, les continúo diciendo que si no usas las luces de carretera te pueden hasta multar, así que hay que estar muy pendiente de eso, porque aquí en Estados Unidos, si no haces nada mal, vaya, puedes ir con lo que quieras en tu carro y jamás te pueden parar, pero si haces algo mal, ahí van a estar por aplicarte. Así que ojo con eso. ¿Qué te pasa? ¿Estás cansado? Sí, llevo un rato ahí. Se ha echado un par de horitas manejando. Pero bueno, ya estamos entrando ya a Phoenix. Vamos a hacer aquí en un cupecito una parada breve y ya vamos a ir directo a empezar a recorrer esta maravillosa ciudad. Y por ahí tenemos la bandera de Arizona y por supuesto la bandera de los Estados Unidos. Miren qué obra de arte más extraña. Una retrocavadora en el medio de una rotonda. ¿Cuál será el significado de eso, no? Eso es arte abstracto. Bueno, muchachos, ahora les comento un poco de la historia de este lugar. Wickenburg fue fundada en 1863, después del descubrimiento de oro en la zona. El hallazgo más importante fue el de la mina Vulture, descubierta por el inmigrante alemán Henry Wickenburg, lo cual le dio el nombre a la ciudad. Esta mina se convirtió en una de las más productivas de Arizona, extrayendo más de 340.000 onzas de oro. Esto atrajo mineros, comerciantes y aventureros. Con el auge minero, Wickenburg creció rápidamente y en 1866 se convirtió en una comunidad clave en el territorio de Arizona. Sin embargo, los constantes ataques de los apaches y las duras condiciones del desierto le hicieron la vida bastante difícil a los primeros pobladores. En 1895, la llegada del ferrocarril de Santa Fe, Prescott and Phoenix, ayudó al crecimiento de Wickenburg, permitiendo el comercio y el transporte de minerales, ganado y productos agrícolas. A medida que la minería disminuyó, a principios del siglo XX, Wickenburg se reinventó como un destino turístico. Se hicieron famosos sus ranchos de descanso, o que se llamaban también Dude Ranch, donde visitantes ricos y celebridades pasaban temporadas disfrutando el estilo de vida del oeste. La ciudad también se convirtió en un centro de ganadería y agricultura. Hoy en día, Wickenburg mantiene su encanto del viejo oeste. Se hacen eventos como el Gold Rush Days y el Desert Caballeros Western Museum que celebra su historia. Es conocida por su ambiente relajado, su conexión con la cultura cowboy y su proximidad a paisajes desérticos muy impresionantes. ¿Estos serán los buenos o los malos? Deben ser los buenos. ¿Será de verdad? Bueno, parece verdad, tiene sus tuberías y todo. Y por aquí tenemos otra obra de arte representando el atributo nacional de Arizona, el saguaro. Vamos a estarlo viendo, con razón está en la placa de las matrículas de los carros en Arizona. Y bueno, muchachos, en camino a Phoenix hicimos una pequeñita paradita técnica para comer algo en un lugar que busqué que se llama Anita's Mexican Restaurant, y de esta manera dar inicio al tour de comida mexicana que vamos a estar comiendo por Phoenix, porque en estos lugares es una de las cosas más tradicionales y más recomendadas y de mejor presupuesto para el bolsillo de nosotros los que no somos todavía ricos. Vamos a comer algo y después les enseño un poco este lugar
está bastante bonito y en una posición bastante estratégica para caminar y para descansar un poco y estirar las piernas camino a Phoenix, andando. Bueno, vamos a ver si Anita's Cocina le hace honor a la recomendación. Por ahí les comparto. Bueno, pues yo voy a pedir una quesadilla with the works, que es la tortilla con enchilada, con queso, con carne, lechuga, tomate y aceitunas negras. ¿Y qué tú vas a pedir, hermano? Supper Dupper tostada. Deep fried tortilla con frijoles, carne y queso. Y una buena cervecita, Modelo negra, para comenzar. Las típicas chips complementarias. Salud. Me dieron un refill de papitas complementarias. Y la salsa de las papitas está especial. Y miren, ya nos llegó nuestra quesadilla y el plato de Armandín, que se ve bastante interesante. Mucha comida, como siempre, ¿no? Típico del restaurante mexicano. Mucha comida, precio razonable y buena cerveza. Así que vamos a disfrutarla ahora. 30.85, súper más que bien. Pero creo que se le añade, si vas a pagar con tarjeta, un 3% al total. Así que vamos a ver. Pues ya salimos de Anita. Al final fueron $35, creo. Pues le dejé, en contando propina y todo, y un 3% de recargo de la tarjeta por utilizarlo. El lugar me encantó, sinceramente, el más barato que hemos estado. Hay ciertas cositas, como por ejemplo la atención es un poquitico impersonal, como que mucha gente y poca gente sirviendo, muchos de ellos son jóvenes, o sea, como que se distraen un poquito, a veces no saben las cosas que le pregunta, como que qué tiene cada plato no saben y tienen que preguntarlo, pero genial. La decoración es un tema gracioso porque no vi mucha cosa mexicana, es básicamente todo deportivo y político, cosa que no le gusta a muchas personas porque desde que entras así ves todos los carteles son de Trump, y entonces no les digo en mi caso particular porque yo realmente no estoy mirando que si un restaurante apoya un partido o el otro, eso realmente no me... Pero hay mucha gente que sí le incomoda, y cuando estuve revisando en los reviews, como que dejan malos reviews y muchos hasta se han ido porque realmente como que un negocio no todas las personas tienen la misma manera de reaccionar a esas cosas. Y si tú vas a comer a un lugar y hay mucha gente, por sea cual sea el criterio que tengan para eso, pero que odian a Trump, entonces se han tenido hasta que ir del restaurante porque es un poco incómodo un lugar que tú vayas a pasarla bien y que tengas todas estas propagandas alrededor tuyo. Pero eso es de cada cual. A mí en lo personal me encantó el lugar y lo recomendaría a cualquiera para que venga. Seguimos. ¿En qué mural más bonito? Una obra de arte. Y miren el coche de Wells Fargo, que yo pensaba que era el banco y realmente era una compañía de transporte en el viejo oeste. Esos eran los aviones de aquel tiempo. Mira qué gracioso, muchachos. Todos los postes tienen encima un sombrero de cowboy. Y esto me imagino que sea una estatua de los nativos del lugar. Tendría que confirmar, pero creo que toda la región de Phoenix y Arizona, los nativos eran los Apaches. Por ahí les confirmo. Miren qué belleza el cielo que ven. Este es el downtown de Wickenburg, bien chiquito, pero muy interesante, muy bonito, y sobre todo una parada súper estratégica para cuando vas camino a Phoenix, porque ya de aquí a Phoenix hay 1 hora y un poquito.
Así que aquí puedes parar, ya sea de ida o de vuelta, y disfrutar de un buen y barato almuerzo allí con Anita. A mí en lo personal, cuando estoy de viajes largos, me encanta hacer paradas inesperadas en pueblitos del camino porque uno nunca sabe lo que se encuentra. Y cada vez que lo he hecho nunca me he arrepentido porque estos son lugares que si no es de esta manera, tú nunca los conocerías. O sea, tú no vas a hacer un viaje para ver Wickenburg. Y entonces ya aprovechas el viaje, descansas, te estiras y comes a precios mucho más baratos que en las grandes urbes, por supuesto. Toda esta región también se caracteriza por la minería y la fiebre del oro. Este mural parece que está referido a eso. Por allá tenemos una mina que por allá por Phoenix vamos a estar enseñándole algunos lugarcitos muy interesantes que tienen que ver con toda la historia de la minería y los orígenes de esta actividad en Arizona y en Estados Unidos en general. Y qué susto me dieron esta gente aquí enamorando y yo dije, coño, qué raro están estas personas aquí. Niña, dile que sí ya, tipo, lo tiene sufriendo ahí. ¿Qué ustedes creen que le estará diciendo? Yo te juro que tú eres la única en mi vida. Por ti daría todo. Y ella le dice, seguro que eso se lo dices a todas. Así mismo le dices a todas. Un barcito, miren, le quería enseñar. Imagínense que hay 100 grados de temperatura ahora. ¿Saben para qué son estas cosas que están ahí? Para echar más calor. Pero es una cosa curiosa. Ya les explico por qué. Porque como mismo ahora hay 100 grados, al igual que en Las Vegas y en algunos lugares del oeste, hay temperaturas extremas para los dos lados. O sea, en verano es insoportable el calor, pero en invierno todo esto está lleno de nieve. O sea, quizás no en este lugar en específico, pero las temperaturas pueden llegar hasta los 0 grados. Entonces esas luminarias funcionan con gas propano, las encienden y te tira calor, te mantiene caliente toda la parte de abajo. Qué bonito ver lugares tan conservados y cuidados, a pesar de que este lugar es bien chiquito. Tengo que ver después qué cantidad, de qué población tiene, pero este árbol tiene su historia, que dice que se llama el árbol cárcel, se llama el árbol cárcel. De 1863 a 1890, los forajidos, los outlaws, se encadenaban a este árbol como castigo, era como la cárcel. Y nadie escapó del árbol nunca. Ven el forajido, pobrecito, debe tener un clase de calor. Dice que la comunidad de Arizona designó este árbol como un árbol que ha sido testigo de centenios, verificado que ha presenciado casi toda la historia del estado de Arizona. Imagínense qué edad tiene el arbolito ese. Yo me imagino que aquí en Wickenburg todo sea downtown, porque he visto que es bastante grande y el pueblo no es tan grande. Y qué bonito el cartel que nos da la bienvenida a Wickenburg. Tenemos nuestro cowboy con su mejor amigo. Y miren, el icono del estado de Arizona, el saguaro. Por aquí tenemos la historia, si quieren pausarla por ahí. Básicamente lo que hace la historia de cómo los cowboys rezaban por la lluvia y eran conscientes de la importancia que esta tenía para poder mantener la vida, especialmente en este desierto. Bueno chicos, y con estas vistas maravillosas y este cielo azul, permítanme recordarles que se suscriban al canal, por favor. Eso no cuesta nada, es gratis y a nosotros nos ayuda mucho para continuar compartiendo estos maravillosos lugares con ustedes. Vayan un momentico, suscríbanse, activen la campanita, las notificaciones y me dejan sus comentarios qué creen de este maravilloso lugar. Continuamos. Eran los explosivos
que se usaban para detonar las minas. Este parece que es un minero. Está bien apuesto el minero este, muchacho, bien cuidadito. Bueno, yo creo que ya podemos despedirnos de Wickenburg. Vamos a regresar al carro y continuar nuestro camino hasta Phoenix. Ya nos quedan unas cuantas horas todavía. Bueno, parece que con esta bella iglesia de ladrillo estamos listos para emprender camino de regreso. Hasta el ayuntamiento está precioso, ¿eh? Un poquito más moderno, ¿no? Vamos a... Y miren a quien no nos hemos encontrado ni nos queremos encontrar, pero para que vean cómo luce. Esa se llama la Arizona Diamondback Rattlesnake, o la serpiente de cascabel. Extremadamente venenosa. Y aquí está por todos lados. Cambio de chofer. Bueno, ya de explotación. ¿Qué tú te crees? ¿Que te vas a ir a todos los viajes ahí rico en el asiento del copiloto? ¿Por qué no? No, andando.